Hay algo que nadie te dice cuando cumples 60 años, que el mundo empieza a volverse peligroso de maneras que nunca imaginaste. Y no hablo de lo que estás pensando. No hablo de enfermedades ni de limitaciones físicas. Hablo de algo mucho más sutil, mucho más engañoso. Hablo de los peligros que se esconden detrás de uno de los placeres más grandes de esta etapa de la vida, viajar. Bienvenido a Psicovida. Durante décadas trabajaste, criaste a tus hijos, cumpliste responsabilidades y ahora finalmente tienes tiempo, tienes libertad, tal vez incluso tienes los recursos. El mundo está allá afuera, esperándote. Pero permíteme decirte algo que he aprendido después de 30 años escuchando historias. La libertad sin conciencia puede convertirse en la trampa más dolorosa. Hoy voy a compartir contigo 6 peligros ocultos que amenazan a quienes viajan después de los 60. Y cuando digo ocultos, me refiero a aquellos que nadie menciona en las agencias de viajes, que no aparecen en los folletos turísticos, que tus hijos probablemente desconocen. Son peligros que afectan algo mucho más valioso que tu cartera o tu salud física. Afectan tu bienestar emocional, tu sentido de propósito, tu paz interior. Y antes de continuar, déjame pedirte algo. Si este tema resuena contigo, si sientes que hay algo aquí que necesitas escuchar, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que vamos a conversar hoy podría cambiar completamente la forma en que vives los años más preciosos de tu vida. Quédate conmigo hasta el final, porque el 6º peligro, el que voy a revelar al cierre, es quizás el más devastador de todos. Y créeme, es el que menos esperarías. Déjame comenzar con una verdad incómoda. Muchas personas después de los 60 se lanzan a viajar no por el placer del viaje en sí mismo, sino huyendo de algo. Y esa es una diferencia abismal. Hace algunos años recibí en mi consultorio a una mujer llamada Mercedes. Tenía 63 años, acababa de jubilarse después de una larga carrera como contadora y me contó con entusiasmo sobre los viajes que había planeado. Europa en primavera, el Caribe en invierno, tal vez Asia si el presupuesto alcanzaba. Cuando le pregunté qué esperaba encontrar en esos viajes, se quedó en silencio. Luego, con los ojos húmedos, me dijo: espero encontrarme a mí misma. Espero sentir que mi vida tiene sentido otra vez. ¿Ves el problema? Mercedes no estaba viajando hacia algo, estaba escapando de algo, del vacío que dejó la jubilación, de la soledad después de que sus hijos formaran sus propias familias, de la pregunta terrible que la perseguía cada mañana: ¿y ahora qué? El primer peligro oculto es creer que los viajes van a llenar automáticamente ese vacío existencial que muchos experimentamos en esta etapa de la vida. Y no lo harán, no pueden hacerlo, porque un viaje, por maravilloso que sea, es temporal, es una experiencia externa. Y el vacío del que hablo es interno, profundo, existencial. He visto a decenas de personas regresar de viajes espectaculares sintiéndose incluso más vacías que antes. ¿Por qué? Porque durante 2 semanas o un mes vivieron una fantasía de plenitud, de novedad constante, de estímulos incesantes. Y cuando vuelven a casa, la realidad sigue siendo la misma. El vacío sigue ahí, esperando. Y ahora además tienen que lidiar con la decepción de que ni siquiera el viaje soñado logró llenar ese hueco. Entonces, ¿qué hacer? ¿Significa esto que no deberías viajar? Para nada. Significa que antes de hacer las maletas, necesitas hacer un trabajo interno. Necesitas preguntarte con honestidad brutal: ¿por qué quiero viajar realmente? ¿Estoy buscando algo afuera que solo puedo encontrar adentro? Piensa en esto. Si te sientes vacío, aburrido o sin propósito en tu ciudad, llevarte a ti mismo a París no cambiará eso. Será la misma persona vacía, aburrida y sin propósito, pero con la Torre Eiffel de fondo. El escenario cambia, pero tú sigues siendo tú. Lo que necesitas primero es reconectar con tu vida actual, encontrar significado donde estás ahora, cultivar relaciones profundas, desarrollar intereses genuinos, construir una rutina que te nutra. Y cuando hagas eso, cuando tengas una vida plena aquí, entonces sí, los viajes se convertirán en lo que deberían ser, una extensión de esa plenitud, no un intento desesperado de crearla. Viaja desde la abundancia, no desde la carencia. Viaja para añadir experiencias
a una vida que ya es rica, no para compensar una vida que sientes pobre. Esa es la diferencia entre un viaje que te enriquece y uno que te deja aún más perdido. Y hay algo más que necesitas saber sobre este peligro, algo que te revelaré más adelante, porque está íntimamente conectado con el sexto peligro, ese del que te hablé al principio. Así que mantente atento. Ahora hablemos de algo que casi nadie identifica como un problema, la adicción a viajar. Sí, escuchaste bien, adicción. Y no uso esa palabra a la ligera. Como psicoterapeuta, he visto cómo ciertos comportamientos que la sociedad aplaude pueden convertirse en formas de evasión tan peligrosas como cualquier otra adicción. El síndrome del viajero compulsivo funciona así. Regresas de un viaje y en lugar de integrar esa experiencia, de procesarla, de permitir que enriquezca tu vida cotidiana, inmediatamente empiezas a planear el siguiente. Vives en un estado de constante anticipación del próximo escape. Tu vida real se convierte en el intermedio incómodo entre viajes. Conocí a un hombre, Roberto, que después de jubilarse se propuso visitar 50 países antes de cumplir 70. Parecía un objetivo admirable, ¿verdad? El problema era que Roberto nunca estaba realmente presente. Cuando estaba en Tailandia, ya estaba investigando sobre Marruecos. Cuando estaba en Marruecos, ya reservaba vuelos a Vietnam. Coleccionaba destinos como timbres postales, pero no vivía realmente ninguno de ellos. Un día su hija me llamó preocupada. Me dijo que su padre se había perdido el nacimiento de su primer nieto porque coincidía con un viaje a Noruega que había planeado meses atrás. Y cuando ella le expresó su tristeza, Roberto respondió: «Ya tendré tiempo de conocerlo cuando vuelva. Esta oportunidad de ver las auroras boreales no se repite». ¿Ve la inversión de prioridades? El viaje se había convertido en la vida real y la vida real en una interrupción molesta. Este peligro es especialmente insidioso porque la sociedad lo celebra. Tus amigos te envidian, tus conocidos te admiran, acumulas fotos para redes sociales que generan cientos de likes, pero detrás de esa fachada de vida aventurera puede haber una persona que ha perdido la capacidad de estar quieta, de habitar su propia vida, de encontrar magia en lo ordinario. La pregunta que debes hacerte es esta: ¿puedo estar 6 meses sin viajar y sentirme igualmente pleno? ¿Puedo disfrutar de un domingo tranquilo en casa sin sentir ansiedad o aburrimiento? ¿Puedo estar presente en los cumpleaños, las reuniones familiares, los momentos cotidianos que construyen relaciones profundas? Porque aquí hay algo que necesitas entender. Las relaciones significativas se construyen en la repetición, en la constancia, en los pequeños momentos compartidos a lo largo del tiempo. No en las postales que envías desde lugares exóticos. Tus nietos no te recordarán por los países que visitaste. Te recordarán por las tardes que pasaste con ellos, por las historias que les contaste, por tu presencia constante en sus vidas. No estoy diciendo que debas dejar de viajar. Estoy diciendo que examines honestamente tu relación con el viaje. ¿Es un placer que añades a tu vida o es una necesidad compulsiva que está reemplazando tu vida? Hay una forma de saberlo. Intenta este ejercicio. Quédate en casa durante 3 meses. No planees ningún viaje. Dedícate a profundizar en tus relaciones locales, a desarrollar un hobby que requiera constancia, a ser parte activa de tu comunidad. Si al final de esos 3 meses te sientes más conectado, más presente, más tú mismo, entonces sabrás que tu relación con el viaje es sana. Pero si esos 3 meses fueron una tortura, si viviste contando los días para poder escapar otra vez, entonces hay un problema que necesitas atender. Y créeme, este peligro se conecta de formas que no imaginas con lo que voy a contarte al final. Así que no te vayas todavía. El tercer peligro, la trampa de la comparación constante. Vivimos en la era de las redes sociales y esto ha transformado completamente la experiencia de viajar, especialmente para nuestra generación, que no crecimos con esta tecnología, pero ahora estamos inmersos en ella. El tercer peligro oculto es este: convertir el viaje en una competencia de experiencias. Mira, te voy a contar algo que veo constantemente. Personas que viajan no para vivir el viaje, sino para documentarlo, para demostrarle a otros que están viviendo la vida al máximo, para proyectar una imagen de felicidad, aventura, juventud. Recuerdo una paciente
Clara, que pasó 3 semanas en Italia. Cuando regresó, esperaba verla radiante, llena de historias, transformada por la experiencia. En cambio, llegó a mi consultorio agotada y frustrada. Me confesó que había pasado más tiempo buscando el ángulo perfecto para las fotos, eligiendo los filtros adecuados, pensando en los pies de foto ingeniosos, que realmente disfrutando de estar ahí. Me dijo algo que me rompió el corazón. Estaba en la Capilla Sixtina, y en lugar de mirar hacia arriba, hacia esos frescos que Miguel Ángel tardó años en pintar, estaba mirando hacia abajo, hacia mi teléfono, asegurándome de que la foto quedara bien para Instagram. Me perdí completamente el momento. Y cuando miro esas fotos ahora, no siento nada, porque no estuve realmente ahí. Pero hay algo aún más doloroso en esta trampa de la comparación. No solo te impide estar presente en tu propio viaje, sino que te roba la alegría al compararte constantemente con los viajes de otros. Ves las fotos de tu amiga en las Maldivas y tu viaje a la costa local de repente parece insignificante. Ves a tu vecino en un safari en África y tu excursión al parque nacional cercano ya no se siente especial. Estás en un hermoso pueblo de montaña, pero en lugar de apreciar la tranquilidad y la belleza, estás pensando que no es tan impresionante como el pueblo de los Alpes que tu primo publicó la semana pasada. Esta comparación constante te roba algo precioso, la capacidad de valorar tu propia experiencia por lo que es, no por cómo se mide contra las experiencias de otros. Y aquí viene algo que necesitas escuchar. La mayoría de lo que ves en redes sociales es una mentira cuidadosamente construida. La gente publica el momento perfecto, no las 6 horas de retraso en el aeropuerto. Comparten la foto en el restaurante elegante, no la discusión que tuvieron después sobre el precio de la cuenta. Muestran la sonrisa en la playa, no el dolor de espalda que los mantuvo despiertos toda la noche. Estás comparando tu realidad completa con la fantasía editada de otros. Y es una batalla que nunca puedes ganar. Entonces, ¿qué hacer? Primero, establece límites claros con la tecnología durante tus viajes. Hay momentos en los que el teléfono debe estar guardado, cuando estás en un lugar sagrado, cuando compartes una comida especial, cuando contemplas un atardecer. Ese momento es solo tuyo. No necesita ser compartido para ser valioso. De hecho, es más valioso cuando no lo compartes, cuando lo guardas como un tesoro personal. Segundo, cuestiona tu necesidad de validación externa. ¿Por qué necesitas que otros sepan dónde estás, qué estás haciendo, qué estás experimentando? No es suficiente que tú lo sepas. No es suficiente que tú lo vivas. Y tercero, practica la gratitud activa por tu propia experiencia, sea cual sea. Si estás en un hotel de 3 estrellas, agradece que tienes un lugar seguro donde dormir. Si tu comida no es gourmet, agradece que tienes comida. Si el paisaje no es de postal, encuentra la belleza única que ese lugar específico ofrece. Porque al final del día, cuando seas realmente mayor, cuando mires hacia atrás en tu vida, lo que importará no serán los likes que recibiste en tus fotos. Será si realmente viviste esos momentos, si realmente estuviste presente, si realmente dejaste que esas experiencias te tocaran y te transformaran. Y esto nos lleva más cerca de ese 6.º peligro que mencioné, porque todo esto que estamos hablando está construyendo hacia una verdad más profunda que necesito compartir contigo. Pero antes, hay más que necesitas saber. El 4.º peligro, el mito de la juventud recuperada. Este es uno de los peligros más seductores y al mismo tiempo más dolorosos. La idea de que viajar después de los 60 te devolverá la juventud que perdiste. Déjame ser directo contigo. Viajar no te hace más joven. Y buscar la juventud perdida es perseguir una fantasía que solo puede terminar en decepción. He visto a muchas personas embarcarse en lo que yo llamo viajes de negación. Son aquellos viajes donde intentas hacer todo lo que no hiciste cuando tenías 20 o 30 años. Mochilero por Europa, fiestas hasta el amanecer, deportes extremos, hosteleros compartidos con 20añeros. Hace un tiempo, un hombre llamado Armando vino a verme después de regresar de lo que él llamaba su viaje de liberación por el sudeste asiático. Tenía 67 años y había decidido hacer el mismo itinerario que su hijo había hecho 20 años atrás. Quería demostrar que la edad es solo un número. Regresó con 3 lesiones, una infección estomacal grave y algo mucho más serio,
una profunda sensación de fracaso. Me dijo, con lágrimas en los ojos, me di cuenta de que no tengo 20 años y me odié por ello. Me sentí viejo, obsoleto, fuera de lugar. Los chicos del hostal eran amables, pero me veían como una curiosidad, como el señor mayor que aún intenta. No recuperé mi juventud, solo me enfrenté brutalmente a mi edad. Aquí está la verdad dura. Tienes 60 años, o más. Y eso no es algo que debas lamentar o intentar negar. Es algo que debes honrar. Tus 60 años o más vienen con sabiduría que no tenías a los 20. Con una perspectiva que solo dan las décadas vividas. Con una capacidad de apreciar matices que los jóvenes no pueden ver. Con una libertad que viene de ya no tener que demostrarle nada a nadie. Pero cuando viajas intentando ser joven otra vez, desperdicias todas esas cualidades preciosas, te reduces a una imitación patética de algo que ya no eres, en lugar de celebrar plenamente lo que sí eres. Los mejores viajes después de los 60 no son aquellos donde finges tener otra edad, son aquellos donde viajas exactamente desde quien eres ahora, donde aprovechas tu madurez, tu paciencia, tu capacidad de ir más despacio y ver más profundo. Tal vez no puedes caminar 8 horas por el Camino de Santiago, pero puedes hacerlo en etapas más cortas y realmente conversar con las personas que conoces en el camino. Tal vez no puedes quedarte en un hostal compartido, pero puedes permitirte un pequeño hotel con encanto y disfrutar de la privacidad para reflexionar sobre tus experiencias. Tal vez no puedes hacer paracaidismo, pero puedes sentarte en la cima de una montaña y contemplar el paisaje con una profundidad que ningún veinteañero puede alcanzar. ¿Ves la diferencia? No estás haciendo menos, estás haciendo diferente. Estás viajando desde tu verdad, no desde una fantasía de quien ya no eres. Y aquí hay algo importante que necesitas entender. La juventud que tuviste ya cumplió su propósito. Te formó, te enseñó, te trajo hasta aquí. Pero ya pasó y está bien. Porque lo que tienes ahora, si lo aceptas y lo honras, es igual de valioso, solo que es distinto. Deja de intentar recuperar lo que se fue, empieza a celebrar lo que tienes, viaja como la persona sabia, experimentada, profunda que eres ahora, no como la persona inquieta, insegura y superficial que eras entonces. Y cuando hagas eso, descubrirás algo maravilloso, que esta etapa de la vida tiene sus propias aventuras, sus propias alegrías, sus propios descubrimientos, diferentes a los de la juventud, sí, pero no menos valiosos, tal vez incluso más. Esto se conecta directamente con lo que voy a compartir al final, porque todo lo que estamos hablando construye hacia una comprensión más profunda de lo que realmente significa viajar en esta etapa de tu vida. Así que quédate conmigo. Aún hay más que necesitas saber antes de llegar a esa revelación final. Ahora vamos a hablar de algo que muchos no anticipan. Cómo viajar puede, paradójicamente, intensificar la soledad en lugar de aliviarla. Esto es especialmente cierto si viajas solo o si has perdido a tu pareja y viajas por primera vez sin ella. La soledad es una de las grandes epidemias de nuestra era, particularmente después de los 60. Y muchas personas creen erróneamente que viajar es la cura. Piensan que conocerán gente nueva, que harán amigos, que se sentirán conectados con el mundo. La realidad es mucho más compleja. Tuve una paciente, Beatriz, que decidió hacer un crucero por el Mediterráneo 6 meses después de que su esposo falleciera. Me dijo que no soportaba estar sola en casa rodeada de recuerdos y que necesitaba salir al mundo y estar entre gente. Regresó más sola que nunca. Me contó que cada pareja mayor que veía en el barco era un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Que las conversaciones superficiales con otros pasajeros la hacían sentir aún más aislada, porque nadie realmente la conocía, nadie entendía su dolor. Que estar en lugares hermosos sin poder compartirlos con su compañero de vida hacía que esos lugares se sintieran vacíos y sin sentido. Me dijo algo que nunca olvidaré. Pensé que la distancia me alejaría de mi dolor, pero lo que hizo fue alejarme de las únicas personas que realmente me conocen y me pueden sostener en este momento. Estuve rodeada de gente, pero completamente sola. Este es el quinto peligro. Viajar puede crear una ilusión de conexión, mientras simultáneamente te aísla de tus verdaderas redes de apoyo. Cuando viajas, las interacciones que tienes
son típicamente superficiales. Conversaciones agradables pero sin profundidad. Conocidos momentáneos que nunca volverás a ver. Es lo que yo llamo conexión de aeropuerto. Mucha gente alrededor pero ninguna relación real. Y si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si estás lidiando con una pérdida, con una crisis existencial, con miedo sobre el envejecimiento, esas conexiones superficiales no solo no ayudan, sino que pueden hacer que te sientas aún más solo. Porque la soledad no es la ausencia de gente, es la ausencia de conexión genuina. Puedes estar en medio de una multitud y sentirte profundamente solo. Y puedes estar en tu casa con un solo amigo cercano y sentirte completamente acompañado. Entonces, ¿qué hacer si viajas solo o si estás en un momento vulnerable de tu vida? Primero, reconoce que viajar no va a resolver tu soledad. No esperes que lo haga. Si te sientes solo en casa, probablemente te sentirás solo viajando. El escenario cambia, pero tu estado interno permanece. Segundo, si decides viajar estando en un momento difícil, mantén el contacto cercano con tu red de apoyo en casa. Llama a tus amigos cercanos. Habla con tu terapeuta por videollamada. Comparte lo que realmente estás sintiendo, no solo las fotos bonitas. Tercero, considera viajes que faciliten conexiones reales. Viajes con grupos pequeños que comparten un interés específico. Retiros donde hay tiempo y espacio para conversaciones profundas. Lugares donde puedes quedarte el tiempo suficiente para desarrollar relaciones con gente local, no solo pasar rápidamente como turista. Y cuarto, antes de hacer las maletas, pregúntate, ¿estoy huyendo de la soledad o estoy cultivando la capacidad de estar bien conmigo mismo? Porque hay una enorme diferencia. Aprender a estar solo sin sentirse solo es una de las habilidades más importantes de esta etapa de la vida. Y se desarrolla no escapando de ti mismo, sino encontrándote. No llenando cada momento con estímulos externos, sino aprendiendo a disfrutar de tu propia compañía. Cuando puedes estar en tu casa, en silencio, contigo mismo y sentirte en paz, entonces estás listo para viajar solo de manera saludable. Pero si estás huyendo de ese silencio, de esa soledad, el viaje solo será una postergación temporal del trabajo interno que necesitas hacer. Y esto, créeme, se conecta profundamente con el sexto peligro que estoy por revelarte. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora ha estado preparando el terreno para entender esa verdad final, esa que puede transformar completamente cómo vives estos años. Pero antes de llegar ahí, necesito hablarte de algo fundamental que no tiene que ver directamente con viajar, pero que determinará si puedes viajar de manera saludable o no. Algo que sostiene todo lo demás. Aquí está algo que nadie quiere escucharte decir, pero que necesitas oír. Si tu cuerpo se desmorona, todos esos viajes que planeas se convertirán en imposibilidades dolorosas. Y lo más trágico es que la mayoría de las personas, después de los 60, están perdiendo su capacidad física no por la edad en sí, sino por abandono. Déjame contarte sobre Alfredo. Vino a mi consultorio deprimido porque tuvo que cancelar un viaje a Perú que había soñado durante años. Cuando le pregunté por qué, me dijo que su médico le había prohibido viajar. Problemas cardíacos, presión alta, diabetes tipo 2, obesidad. A sus 64 años, su cuerpo simplemente no podía sostener la aventura que su mente anhelaba. Lo triste es que, cuando profundizamos en su historia, descubrimos un patrón devastador. Después de jubilarse, Alfredo había dejado de moverse. Pasaba sus días frente al televisor o la computadora, planeando viajes futuros pero descuidando completamente su presente físico. Comía sin pensar, no hacía ejercicio, había ganado 20 kilos en 2 años. Y ahora, cuando finalmente tenía el tiempo y el dinero para viajar, su cuerpo se lo impedía. Esta es una verdad brutal que necesitas enfrentar. Tu capacidad de viajar, de disfrutar, de vivir plenamente después de los 60 depende fundamentalmente de la fortaleza de tu cuerpo. No puedes escapar de esta realidad. No puedes pensar en positivo para eliminarla. No puedes comprar una solución. Tienes que cultivar tu fuerza física deliberadamente, conscientemente todos los días. Y cuando digo fortaleza física, no hablo de convertirte en un atleta. Hablo de algo mucho más fundamental y alcanzable. Hablo de poder caminar 1 hora sin agotarte, de poder subir escaleras sin quedarte sin aliento, de tener suficiente equilibrio para no temer caerte,
de mantener la flexibilidad para agacharte y levantarte con facilidad, de tener la energía para disfrutar un día completo de exploración. La pregunta es, ¿qué estás haciendo hoy para cultivar esa fortaleza? Porque aquí está el engaño, ¿no? Muchas personas piensan que pueden descuidar su cuerpo durante años y luego de repente ponerse en forma cuando decidan viajar. Pero el cuerpo no funciona así, especialmente después de los 60. Cada día de inactividad es un día donde pierdes masa muscular, densidad ósea, flexibilidad, equilibrio, y recuperar lo perdido es 10 veces más difícil que mantenerlo. Tuve otra paciente, Lucía, que entendió esto profundamente. A sus 62 años, decidió que si iba a viajar por el mundo en los próximos años, necesitaba un cuerpo que pudiera sostener esa ambición. Comenzó simple, caminatas de 30 minutos cada mañana, luego añadió ejercicios de fuerza con pesas livianas 2 veces por semana, estiramientos todas las noches. Nada espectacular, nada que requiriera gimnasios caros o entrenadores personales, solo constancia, disciplina y la comprensión de que su cuerpo era la base sobre la cual se construía todo lo demás. 2 años después, viajó a Nepal e hizo parte del trek al campamento base del Everest. No todo el camino, pero sí varios días de caminata en altitud. Me envió una foto desde allá arriba, sonriendo, fuerte, radiante, y me escribió: cada paso que di aquí arriba lo construí con esos pasos que di todas las mañanas en mi barrio. Gracias por ayudarme a entender que la aventura comienza en casa, en mi cuerpo, en mi rutina diaria. Entonces, escúchame bien. Si quieres viajar después de los 60, si quieres tener la libertad y la capacidad de explorar el mundo, necesitas hacer algo hoy, no mañana, no la próxima semana, hoy. Empieza donde estás. Si no has hecho ejercicio en años, simplemente camina 10 minutos hoy, mañana camina 12, la semana que viene 15, construye gradualmente, pero construye. No esperes a sentirte motivado. La motivación viene después de la acción, no antes. Simplemente empieza, añade ejercicios de fuerza. No necesitas pesas caras. Una lata de conservas, una botella de agua, tu propio peso corporal, eso es suficiente para comenzar. Sentadillas, flexiones contra la pared, levantamientos de piernas, ejercicios que fortalezcan tus músculos, que protejan tus huesos, que mantengan tu capacidad funcional. Estírate todos los días. La flexibilidad que pierdes en esta etapa puede ser la diferencia entre disfrutar un viaje y sufrirlo. Dedica 10 minutos cada noche a estirar tu cuerpo, tu espalda, tus piernas, tus hombros. Mantén tu rango de movimiento, porque cuando puedes moverte libremente, sin dolor, sin limitaciones, el mundo se vuelve mucho más accesible. Y trabaja tu equilibrio. Este es el que más gente descuida y es crítico. Practica pararte en un pie mientras te cepillas los dientes. Camina en línea recta.